Buenas noches. El presente curso está orientado a instructores. En este módulo se va a proveer una base para el diseño de su material de entrenamiento utilizando los principios de la educación de adultos. Mi nombre es Felipe Jiménez. Voy a cumplir 12 años en la empresa y soy instructor de la materia Operación en Tiempo Frío. El objetivo del curso, al finalizarlo, el instructor será capaz de describir cómo los siguientes principios de la educación de adultos contribuye a su eficacia. Como primer punto, definiciones. Epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento e intenta responder una pregunta básica: ¿cómo distinguir el conocimiento verdadero del conocimiento falso? Pedagogía es el arte y ciencia del aprendizaje de la enseñanza. Es un conjunto de saberes que busca tener impacto en el proceso educativo, principalmente de niños. Y lo que nos interesa, la andragogía, es el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. El señor Malcolm Knowles, pedagogo norteamericano, popularizó este término en los Estados Unidos, que ya se venía utilizando a mediados de los 70 en Europa, principalmente en Alemania. Como segundo punto, características de los adultos que aprenden. Sus autoconceptos se mueven desde una personalidad dependiente hacia una persona autodirigida. Ellos acumulan un bagaje creciente de experiencia que llega a ser un cimiento y un recurso en su aprendizaje. Se debe tomar en cuenta que puede variar en la edad, capacidad, experiencia de trabajo, inclusive sus antecedentes académicos. Su rapidez para aprender viene incrementando, orientada a las tareas de desarrollo de sus papeles sociales. Significa que la persona adulta que aprende podría ser una persona que aprende de forma pragmática. Esperan que su tiempo de clase sea bien invertido y estudiar para mejorar su desempeño en otros papeles sociales. Su punto de vista acerca del tiempo cambia. Necesitan ver la aplicación inmediata del conocimiento, no en un uso o aplicación del conocimiento futuro. La razón para aprender para los adultos cambia de motivaciones externas a motivaciones internas. Como tercer punto, las leyes del aprendizaje. La ley de acción. Los estudiantes no aprenden como resultado de lo que los entrenadores hacen. Es el resultado de lo que los entrenadores hacen hacer. Por ejemplo, un estudiante puede memorizar una operación matemática o el nombre de un componente de un equipo de computación. Pero él realmente no aprende esas cosas hasta que las practica operando el equipo o usando la fórmula matemática. En resumen, debe inmiscuirse en el proceso de aprendizaje. La ley del efecto. La gente tiende a aceptar y repetir respuestas que son amenas y satisfactorias y evitar las que son molestas. Los estudiantes deberían experimentar una satisfacción personal en cada actividad de aprendizaje y alcanzar algún éxito en cada periodo de clase. Si un adulto encuentra que él está aprendiendo a leer y además disfruta del proceso, tenderá a seguir volviendo a la clase. En resumen, nada es más exitoso que el éxito mismo. La ley del ejercicio. Cuando la acción se repite más a menudo, el hábito se establece más rápidamente. La práctica hace la perfección, si la práctica es correcta. Entonces el capacitador debe estar seguro que sus estudiantes están desarrollando una habilidad correctamente. Y la ley del principio. Las primeras impresiones son las más duraderas. Esto significa que esas primeras lecciones son de suma importancia. El capacitador debe despertar interés, proporcionar los temas que resuelven las necesidades del estudiante y ayudarlo a aprender correctamente. Como cuarto punto, ¿cómo aprendemos y qué recordamos? Auditivo. Aprende lo mejor posible con una charla, usando sus oídos y su voz. Estos alumnos recuerdan lo que oyen y recuerdan hablando en voz alta. Les gusta expresar un concepto, gozan de la discusión en las clases. Visual. Aprenden mejor viendo. Estos alumnos recuerdan viendo las cosas anotadas, gozan de cuadros descriptivos como instrucciones escritas de la materia, observan los elementos físicos del desarrollo de la enseñanza. Y el sinestésico. Aprenden mejor haciéndolo, tocándolo. Estos alumnos gozan actuando en una situación,
Desarrollando un producto o un proyecto, recuerdan y entienden mejor haciéndolo. Como quinto punto, los 9 principios de la educación de adultos. La inmediatez. Nos dice que las cosas que se aprenden al final son mejor recordadas por el participante. La duración de cada jornada no debe ser un periodo de tiempo relativamente corto, no más de 20 minutos. El adecuado. Todo el entrenamiento, información, material de apoyo, estudios de caso y los otros materiales deben ser totalmente adecuados a las necesidades de los participantes. En este caso, el entrenador debería identificar claramente la necesidad de los participantes de ser parte en el entrenamiento. Motivación. Los participantes deben desear aprender, deben estar listos para aprender y deben tener alguna razón para aprender. El material debe ser importante y valioso para el participante. Preponderancia. Las cosas que los participantes aprenden primero comúnmente se aprenden mejor. Así que tanto las primeras impresiones o pedazos de información que los participantes consiguen desde el entrenador son realmente importantes. Comunicación de 2 vías. El proceso de entrenamiento involucra una comunicación con los participantes, no hacia ellos. El lenguaje del cuerpo está incluido en la comunicación de 2 vías. Asegúrese que está coordinada con lo que dice. Retroalimentación. La información en ambos necesitan saber uno del otro. El capacitador necesita saber que los participantes están involucrados en el proceso y aprendiendo. Y los participantes necesitan retroalimentación sobre el nivel de su desempeño. Aprendizaje activo. Los participantes aprenden más en cuanto se involucran activamente en el proceso. El instructor debe utilizar ejercicios prácticos y preguntar abundantemente durante el entrenamiento. Una rápida evaluación puede usarse para mantener activos a los participantes. 8. Aprendizaje multisensorial. El aprendizaje es mucho más efectivo si los participantes usan más de uno de sus 5 sentidos. Si a los participantes les habla acerca de algún tema, trate de mostrárselos también. Haga que los participantes usen tantos sentidos como sea necesario para aprender. El ejercicio. Las cosas que son repetidas constantemente se recuerdan mejor. Se indica a menudo que sin ejercicio los participantes se olvidarán de un 45% de lo que han aprendido en el plazo de 6 horas y un 50% en 24 horas. Y en 6 semanas se van a olvidar del 90% de lo que se les ha enseñado. Como punto 6 vamos a desarrollar el método de enseñanza. Exposición verbal. Cuando se usa de forma aislada, las personas se acuerdan de un 70% luego de 3 horas. Solo del 10% en 3 días. Con una exposición gráfica, las personas se acuerdan de un 70% en 3 horas y solo el 10% en 3 días. En cambio, con una exposición gráfica y verbal, las personas se acuerdan el 85% en 3 horas y el 65% en 3 días. El rol como entrenador juega una importante función para los entrenadores en cualquier situación de aprendizaje. Algunos de los roles que necesitará desempeñar dependiendo de cómo y de qué es lo que enseña son el rol de experto, transmite información sobre un sujeto; el rol de planificador, diseña o planifica la experiencia del aprendizaje; el instructor, guía o dirige la situación de aprendizaje indicando al estudiante qué hacer; el facilitador, responde a las necesidades del estudiante prestando guía y apoyo; el hombre de los recursos, proporciona la información y los materiales a los estudiantes; el rol de modelo, sirve de modelo o influencia sobre el comportamiento y los valores; el coparticipante, aprende al lado del estudiante, mutuamente planeando las metas del aprendizaje. Como octavo punto, problemas de la educación de adultos. No se debe tratar a los adultos como niños. Se debe asegurar uno de que lo que les está enseñando es lo que ellos desean aprender. Debemos asegurarnos de que los adultos sienten una necesidad de aprender antes que se les enseñe.
No se les debe dar estadísticas y números. Ellos están orientados hacia las metas y oportunidades, no orientados a las estadísticas. Se debe utilizar su experiencia para ayudarlos en su aprendizaje. Los adultos aprenden mejor en ambientes informales y atmósferas sociables y agradables, ¿no? Un ambiente amigable. Finalmente, el plan de acción. Hasta este punto hemos aprendido la diferencia entre pedagogía y andragogía, características de la educación de adultos, las suposiciones que se hacen acerca de estas personas adultas que aprenden, las leyes del aprendizaje, los 9 principios de la educación de adultos y 3 métodos de educación de adultos, los roles como capacitador, y en base a estos, el instructor verá y creará sus propias experiencias educacionales para elaborar un plan de acción. La siguiente tabla muestra los recursos en la web en los que el instructor se puede basar, informarse más acerca de estos temas. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.